la segunda hora de este programa, del primer programa de la semana, 14 de febrero, hoy. Bueno, como hace casi un mes y pico no teníamos contacto desde el año pasado, con el compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia, le tenemos la satisfacción de hoy de tenerlos en Mediodías con la RAC vía telefónica. Hola, buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? Hola Emilio, bien, muy bien. Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, renovado, viste, después de unas vacaciones, vos estás de vacaciones, pero qué bueno que podamos retomar este tema que tiene que ver con la historia y la radio, ¿no? Sí, mis vacaciones son relativas porque, viste, cuando uno se centra en la investigación histórica, no hay horas que alcance. Claro. Porque es tan cuando vasto todo, viste. Cuando uno cree tener resuelto un problema, aparecen 10 interrogantes nuevos. Por lo menos lo que me pasa a mí, que yo trato de mirar las cosas de una manera objetiva, no siempre lo consigo, ¿viste? Pero me pasa eso. Claro. Y ahora vamos a aprovechar que estamos próximos al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, para decir algunas cosas de Mariquita Sánchez de Thompson. Ahí va. Que en cierto aspecto, considerando la época, se la puede considerar una de las primeras feministas. Hay un libro que yo recomiendo de Felipe Pigna. Claro. Yo lo respeto mucho porque logró instalar la divulgación histórica en un sector muy grande de la población. Así es muy accesible la lectura de las cuestiones históricas a través de los libros de Pigna. Es un divulgador de la historia. Sí, ese es un mérito, porque si vos alejás la historia de las élites y permitís que las grandes masas discutan sobre temas históricos, está bien, grandes masas no, pero comparado con otros historiadores, los libros de él circulan mucho más y en general con una línea correcta. Y agarré un libro hará unos meses que se llama Mujeres tenían que ser. Sí, lo conozco, lo tengo en mi casa y hace como un año que lo leí y a veces como en mi actividad periodística lo consulto. Mujeres tenían que ser. Y en el caso de lo que vos vas a tratar hoy, que es la figura de Margarita Sánchez de Thompson, él tiene una reflexión extensa, que en alguna cosa que por ahí vos no va a coincidir, porque destaca dos aspectos. Uno, su feminismo precoz, vamos a decir, en la historia, y otro, su carácter de patriota. Sí, después, bueno, qué sé yo, el problema es que para, digamos, razonar la historia, se la ha simplificado, se la ha puesto como la persona que prestó la casa para que se cante por primera vez el himno, el 14 de mayo de 1813. Y tenía muchas más aristas. Vos sabés que incluso el tema, eso queda en lo que es hoy la calle Florida al 200, ahí estaba la casa de Mariquita Sánchez de Thompson. Pero no hay ningún documento fehaciente que confirme que ahí se cantó por primera vez el himno. Ella tuvo una vastísima correspondencia con distintas personas y memorias y otras cosas. Jamás recuerda ese hecho. Ahí va. Eso se instaló, posiblemente haya ocurrido que fue en la casa de ella o en otro lugar. No está documentado, decís vos. No está documentado y no hay referencia en las memorias de ninguno de los que podrían haber estado, ni siquiera en las de Vicente López y Planes. Claro.
Lo cual no quiere decir que en esa casa no había tertulias y en esa casa no se discutían cosas muy gruesas de la política. De la política de ese momento, ¿no? Porque era una mujer que estaba metida en las cuestiones políticas, que también por ahí era una mujer aristócrata de las clases altas, pero por ahí era Sí. avanzada en eso también. Además del feminismo, que era lo que vos querías mencionar hoy en vista al 8 de marzo. Sí, 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 sí. Mira, eso se instaló, la historia de que fue en la casa de ella donde se leyó el poema y el músico estaba escuchando y se sentó al piano y le puso música en el momento. Se instala para el primer centenario, para 1910. La oligarquía argentina armó cosas, digamos, de ornamentación para lo que fue el primer centenario, y entre ellos un cuadro muy famoso de Subercaseaux, que pinta a Mariquita Sánchez de Thompson cantando el himno en un escenario muy lujoso, con paredes forradas con seda, y donde las figuras que aparecen sentadas, muy difícil que hayan estado ese día. Claro. Aparece Pueyrredón, San Martín, Alvear, Vicente López y Planes, y ella en el centro. Bueno. En las memorias de Subercaseaux, que las publica en Chile, reconoce de que la escena fue inventada por él a pedido del gobierno argentino, y a partir de ahí se instaló el tema de que el himno se había cantado por primera vez. Bueno. En realidad, Subercaseaux dice en las memorias que él se inspiró en un libro de Pastor Obligado que decía Tradiciones Argentinas, pero que el libro habla de que en esa casa se tejieron grandes reuniones, en ningún lugar dice que por ahí se cantó por y bueno, dejémoslo ahí hasta que se pueda, viste, después cada tanto aparece algún documento, algún dato nuevo, como pasan tantas cosas, de algún investigador que perdido que encuentra algo por ahí, y si no desde el punto de vista del razonamiento hay falsedades históricas. Es muy difícil que Monteagudo, que aparece en el cuadro de Subercaseaux, claro, estuviera junto con Alvear en una reunión. medio difícil, pero bueno, por ahí pasaba. Bueno, dejémoslo ahí, Gaucho, pero lo que sí es cierto que vos decías que se reveló frente a un hecho que tenía que ver con su vida amorosa y su vida personal, que era que quería, le negaban la posibilidad de casarse con quien ella había elegido, claro, lo que era muy importante y un avance para la época, ¿no? Exactamente, o sea, existía en la legislación española, que era la que se aplicaba, lo que se llamaba el pedido de disenso o juicio de disenso. Ella, teniendo 14, 15 años, en 1801, se enamora de un primo, Thompson. Martín Thompson. Sí, que era miembro de la Marina. El padre se opone porque el padre tenía para ella un candidato muy rico. Estoy citando memoria, pero creo que era de apellido Arco. Y ella la recluyen, fíjate vos lo que era la autoridad paterna en el feudalismo, semifeudalismo, por ser niña rebelde la instalan varios años en un convento. Y a él, con la influencia del padre de Mariquita, que era un hombre muy rico, lo trasladan a Cádiz. Y él, cuando vuelve, inicia el juicio de disenso. El padre de Mariquita ya había fallecido, y la madre de Mariquita, en representación de la familia, contesta el pedido de disenso, diciendo, bueno, el padre la amaba, el padre sabe lo que era mejor para ella, por lo tanto yo no voy a dar el consentimiento.
y Mariquita recurre al virrey Sobremonte y aparece la autorización para casarse. Lo cual revela, ella después, ya siendo una persona bastante mayor, le escribe a una de sus hijas, dice, los padres decidían quién iba a ser tu esposo, la madre se enteraba 3 días antes del casamiento y la novia también. Y había niñas que se casaban con una persona a la cual no amaban, que podía ser su padre por la edad, por meros negocios de las familias. Por eso, esto es muy importante, cuenta Mariquita, muchas niñas, para no sufrir este atropello, se anotaban como monjas. Fíjate vos hasta qué extremo llegaba la opresión semifeudal sobre las mujeres, ¿no? Claro. Ella se revela, se casa con Thompson, tienen 5 hijos. A Thompson, antes de la declaración de la independencia en 1816, Pueyrredón lo envía a Estados Unidos para comprar algún barco y para ver si iban a reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Sur. Él allá enloquece, Pueyrredón lo saca del cargo y Mariquita tiene que costear su regreso del peculio familiar y él en el camino fallece. La madre de Mariquita se había vuelto a casar. En aquel entonces las viudas jóvenes al año se casaban, si no estaba muy mal visto, ¿viste? Y la fortuna de su madre la hereda Mariquita, o sea, era una persona de fortuna. Bueno, queda viuda de Thompson, se casa con el cónsul francés en Buenos Aires, Mendivil, y tiene con él 3 hijos. En 1836 al cónsul francés lo destinan a Ecuador, a Quito, y ella se queda en Buenos Aires. Él fallece después en Francia, pero nunca más se volvieron a ver. Lo cual revela cierto grado de independencia, ¿no es cierto? Claro. Se quedó, crió, bueno, 8 hijos, etcétera, etcétera. Claro. Y su gran fortuna y sobre todo sus conocimientos, porque revisando las cartas de Mariquita, te das cuenta de una cultura muy grande, de que escribía bien. Vos sabés que en aquel momento histórico estaba mal visto, hasta las madres se oponían a que las hijas supieran leer y escribir, porque decían que se podían escribir en secreto con hombres. Y ella tiene acceso a libros, tiene acceso a una cultura, a saber leer y escribir, que en ese momento es de avanzada, y eso se nota en la correspondencia. En 1952 se editan las cartas, y realmente es un repaso, aunque uno no comparta algunas cosas, es un repaso de un montón de temas de esos años de la historia argentina. Tiene correspondencia con Alberdi. Alberdi le escribió toda la vida, hasta que ella murió longeva a los 82 años. Le escribió mientras ella vivía, Alberdi le escribía cada tanto y ella le contestaba. Tiene correspondencia con Rosas, muy muy interesante. Rosa le decía a la francesita. A pesar de que se tuvo que esilar con Rosa. Bueno, ahí viene un segundo momento. Tienen correspondencia mientras se llevaban bien, claro, y por haber sido amigos de la infancia. Hay un segundo momento que aparece la generación del 37 con Echeverría, Gutiérrez, Alberdi, que planteaban la vuelta a Mayo,
Claro. y ella los apoya. Y ahí hay una ruptura y se tiene que, efectivamente, como vos decís, se tiene que exiliar en Montevideo. Claro. Tenía cosas también de élite reaccionaria, por ejemplo, Claro. cuando preside las sociedades de beneficencia, que las presidió 2 veces con Rivadavia, organiza escuelas separadas para los niños bien, los hijos de familias acomodadas, y para hijos de pardos y mulatos por separado. Ahí le provoca una polémica con Sarmiento. Sarmiento no, con eso tienen un desacuerdo. Era una corriente, por decirlo de alguna manera, me puedo equivocar, junto con Vicente López y Planes y con Viamonte, una corriente con rasgos federales, liberales, pero muy partidarios del orden. Eso los hace tener diferencias con distintos grupos y ubicarla en el grupo de los derrotados, ¿viste? Claro. Vicente López era un poeta, antes de escribir el himno escribió poesías como El Triunfo Argentino y el himno que se llamaba La Marcha Patriótica, pero políticamente fue ministro de Dorrego, eso difunden poco. Claro. Ahora, bueno, pero vamos a quedarnos con eso que destacabas vos al principio, que destaca Felipe Pigna, que el gesto digno, independiente, de rebelarse frente a una imposición que le querían poner, con quién casarse o negarle con quién quería casarse. Estamos hablando de 1801, ¿no? Hace 221 años. Otro que vos decías de los juicios, porque había varios juicios, porque tampoco se casó clandestina, le fallaron a favor de ella, ¿no? Sí, se casó públicamente. Desde el punto de vista legal, no es que se fugó y se casó clandestina con su amor, como pasa en algunos casos de amores plebeyos, ¿viste? Sí. Pero otro que tuvo problemas de amores contrariados fue uno de los patriotas de Mayo, Juan José Castelli, que también tuvo una actitud parecida cuando se quiso casar su hija, Ángela, que se quería casar con el edecán de Saavedra. Bueno, ahí también había un problema político. Sí, pero al revés, o sea, Castelli vuelve y se opone al casamiento. Claro, se opone. La madre le había dado la veña, parece, pero él se opone al casamiento, que va a juicio también el caso, ¿no? Sí, y el triunvirato falla a favor de la hija y le permite casarse. Pero, digamos, es una página negra que revela cómo era contradictorio alguno de los próceres de Mayo. Porque, claro, bueno, era una época también, no me imagino, en todas esas cosas, ¿no? Bueno, Gaucho, te agradezco todo esto y seguiremos entonces en vista ahora de que el 8 de marzo tenemos el Día Internacional de la Mujer, un día muy importante para las mujeres en el mundo y en la Argentina. Y acá en la Argentina las mujeres siempre se movilizan y han conquistado muchas cosas y ese día desplegan sus banderas en plazas, en la calle y en actos, ¿no? Con sus reclamos. Sí, así que si te parece seguiremos el próximo lunes o cuando vos dispongas. Bueno, nos hablamos y coordinamos. Tengo algunas cosas por ahí que me está bien, si no es el lunes, el miércoles, el viernes. Sí, coordinamos. Coordinamos de acuerdo a tu tiempo, pero gracias por lo de hoy. Te mando un abrazo, un abrazo grande para vos y para todos los oyentes. Estamos. Buenas tardes. Chao. Mario Gaucho Garelic.